Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Bueno, don Gabriel, sí que tenemos una noticia política bastante importante. Durante este fin de semana se realizó la consulta de la izquierda en Colombia. Una izquierda que terminó, la verdad, muy satisfecha. Yo hablaba con congresistas la semana pasada de cuántos votos esperaban. Y los congresistas llegaban a un consenso diciendo, esperamos por encima de 2.500.000 votos. Llegar a esa cifra para nosotros es una consulta realmente exitosa y buena. Y lo alcanzaron, don Gabriel. Ya la consulta va en 2.700.000 votos, lo que hace, por supuesto, dos reacciones. Primero, la celebración del presidente Petro, celebrando estos resultados a través de su cuenta de X. Y también hay que decirlo, don Gabriel, el pronunciamiento de los contradictores, reconociendo, dicen ellos, que estos son números para nada despreciables, es una consulta buena y que si no se unen va a ganar la izquierda en Colombia. Es lo que han dicho muchos precandidatos presidenciales críticos de este gobierno, don Gabriel. Vea, Juan, es que yo comenzaría por reflexionar sobre quienes desde un sector han calificado como un fracaso los resultados de ayer. Y lo califican como un fracaso señalando que es menos de la mitad de lo que se sacó la consulta presidencial del Pacto Histórico en el 2022, que no se acerca a los 11 millones de votos. Pero Juanca, es necesario que se entiendan cuáles son las métricas para calificar si la consulta fue buena o mala. Ese análisis de algunos sectores muy reaccionarios, entre otras cosas, que señalan que fue un fracaso, es un análisis errado si se tienen en cuenta las estadísticas políticas y las métricas comparables. ¿Cuáles son esas métricas comparables, Juanca? Primero que todo, es la primera vez que en una consulta interna, es decir, en un proceso democrático, en unas primarias, por así decirlo, en fecha fría, se sacan más de 2 millones de votos. Recordemos que, por ejemplo, en el 2017 el Partido Liberal hizo un ejercicio parecido y se sacó 700.000 votos. El Polo Democrático Alternativo lo había hecho unos años atrás y había sacado algo más de 1 millón de votos. ¿Qué quiero decir? Que la primera métrica para comparar si el resultado fue bueno o malo es con ejercicios comparables. Y dentro de los ejercicios comparables, es decir, consultas internas en épocas frías, es decir, no en el calendario electoral común y corriente, llegar casi a los 3 millones de votos, a los 2.800.000 votos, es un resultado que supera largamente ejercicios anteriores. Lo segundo, Juanca, y con esto concluyo, que creo que es, digamos, lo más significativo, es que empata la votación de ayer con los votos que se sacó el Pacto Histórico en el 2022 para Cámara y Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que si en marzo vuelven a repetir esta votación ya para la elección del Congreso, por lo menos mantendrían el número de curules que tienen hoy, que son 20 curules, y que corresponde al 20% del Senado. Y eso es una fuerza política importante, es una fuerza política que se ha demostrado ser organizada, es una fuerza política que sigue manteniendo una base que muy pocos partidos en Colombia tienen. Así que lejos de ser un fracaso, creo que más bien sí debe ser un campanazo de alerta para que los otros partidos se organicen, para que la centroderecha entienda que la izquierda no está desahuciada, no está acabada y que si verdaderamente lo que se quiere hacer es campaña con una bandera antipetrista, pues ayer el petrismo dio un golpe de autoridad y pateó la mesa electoral. Sí. Ese es un buen análisis. Don Eduardo, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Gabriel, feliz semana, ¿cómo van todos? Todo muy bien. Y complementando, don Gabriel, no sé, pues, si poner sobre la mesa también el tema de la unión. Parecía o daba la apariencia que hace algunas semanas una izquierda, decíamos, dividida. Bueno, yo no sé qué tan dividida está, don Gabriel y don Eduardo. No sé más bien si es el sector político realmente más unido que hoy tiene Colombia y más fuerte. Eduardo. Sin duda, y mire que hay que decirlo con todas las letras, este es un resultado electoral que supera cualquier expectativa que tenían los analistas, inclusive los mismos petristas. Usted hablaba con el petrismo y ellos decían, mire,
nosotros creemos que vamos a estar por ahí en el 1.000.000 de votos, 1.500.000, millón ya es un resultado decoroso, pero había personas que decían, hablaban de 700.000, de 450.000, como ocurrió en la consulta del liberalismo en 2017, es decir, unos resultados muy inferiores que efectivamente no se puede negar, fue una enorme victoria, digamos, en las urnas para los partidos de izquierda y particularmente para el petrismo, que logró sacar a muchísima gente. Esto no deja de tener algunos matices o algunos aspectos a tener en cuenta, Juanca. Uno es que evidentemente estábamos hablando de una consulta del partido de gobierno, y eso pues tiene unas implicaciones, ¿no? Eso tiene una serie de maquinarias, eso tiene una serie de poder, digamos que seguramente Gabriel me va a decir, eso lo han hecho también otros gobiernos y demás, pero efectivamente no es lo mismo un movimiento que midan las urnas sin ser gobierno que otro siendo gobierno, por todas las implicaciones que eso tiene. Otro aspecto a llamar la atención acá tiene que ver con la participación de redes sociales, que yo no sé hasta dónde los políticos no se han dado cuenta que ya pasó, acuérdense ustedes, con el ingeniero Rodolfo Hernández, y ahora está pasando con unos fenómenos electorales como Lalis y Wally, que son los influenciadores petristas, que logran meterse en los primeros lugares de esas listas al Congreso. Y a propósito de esas primeras listas al Congreso, también vemos aquí una maquinaria enorme, especialmente en la costa pacífica, en la costa caribe, escúcheme, colombiana, donde vemos cómo efectivamente hay algunas organizaciones políticas que, a diferencia de lo que ocurrió en las consultas de 2017 internas, donde recuerde usted participaron Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, a diferencia de eso, esta vez le metieron también Congreso, y eso activó inmediatamente unas maquinarias, unas ayudas políticas. Aquí teníamos también alcaldes amigos del gobierno que seguramente metieron mano aquí para que pudieran aumentar la elección. Entonces creo aquí, Juanca, que efectivamente es un triunfo, es un motivo de análisis bastante considerable, y para cuestionar el hecho de que aún así, con esta votación tan grande, 2.7 millones de personas saliendo a las urnas a votar por un movimiento político, se generen dudas frente a la organización y la registraduría, que ha hablado el registrador, ha dicho, mire, todo lo que ocurrió ayer fue completamente acordado con esas fuerzas políticas, y lo que ve a uno acá es que de todos modos el presidente Petro y el petrismo quiere tener ese as bajo la manga, cuestionando la organización electoral. En caso de que en un futuro eventualmente no les vaya tan bien, inmediatamente la ponen sobre la mesa. Gabo. Sí, efectivamente, yo creo que hay varias lecturas de lo que pasó ayer, más allá del análisis de las cifras globales y de lo que significa de cara a las elecciones del 2026. Creo que Eduardo le daba en un punto central, y es entender la composición de esas listas al Senado que puede y a la Cámara que puede decir. Y dice muchas cosas. Lo primero, como bien señalaba Edu, hay un fenómeno de lo que se llaman influencers y que han sido generadores de contenido digital oficialista, muchos de ellos incluso con contratos con el Estado, pero que en todo caso despiertan y activan segmentos electorales importantes. Y de hecho, Lalis en Bogotá fue la segunda votación, incluso por encima de Gabriel Becerra, que ha sido militante de la UP muchísimos años, incluso por encima de otras candidaturas que hacen parte, digamos, de esa base política del pacto histórico, o el caso también de Walter Rodríguez o de Wally, que se sacó la tercera votación al Senado superando 130.000 votos, cosa que si fuera una elección abierta ya tendría asegurado su cupo al Senado. O sea, 130.000 votos se lo sacan muy poquitos senadores en el país. Entonces, hay una parte de esas listas que se compone efectivamente de influenciadores, o incluso de congresistas como Mafe Carrascal, que tiene un manejo de redes impresionante, más de 500.000 de seguidores en X y así en TikTok y en otras redes sociales. Ese es un segmento de las listas que quedaron elegidas ayer. Hay otro segmento que es
de los representantes o las figuras más visibles del pacto histórico tradicional, es decir, de los que tienen un trabajo de base, como puede ser el caso de Wilson Arias, que hemos visto ha sido muy activo con la reforma a la salud, con la reforma pensional, con la reforma laboral, que tiene un trabajo y una estructura importante en el suroccidente de Colombia, pero vemos también la inclusión de personas que no tienen trabajo de base en la izquierda, que no se mueven en redes, que no figuran en la opinión pública y que son, si se quiere, varones o herederos de varones electorales, como puede ser el caso de Laura Humada, que es la esposa del exalcalde de Barrancabermeja, muy cercano a Daniel Quintero y que no tiene, digamos, una participación política destacada, o incluso Pedro Flores del clan de los Torres en la costa atlántica, que se sacó más de 130.000 votos sin haber sido un congresista destacado en la última legislatura. Entonces vemos esa combinación de influenciadores que tienen un público en las redes sociales, de congresistas de base y también de un segmento importante de maquinarias fuertes regionales consolidadas. Lo que pasa con esto es que se va desplazando también a muchas figuras que venían haciendo carrera y que venían teniendo un trabajo de base con la izquierda en el país y que quedaron prácticamente por fuera. Y yo quisiera hacer un último análisis, Juanca, si usted me lo permite, una última idea, y es: sería interesante revisar qué fue lo que pasó en Bogotá. Yo creo que si ayer hubo una mancha de los resultados, es lo que pasó en Bogotá. En Bogotá, comparado, si la métrica son las listas al Congreso, en el 2022 la Cámara por Bogotá sacó más de 800.000 votos y ayer estuvieron por encima de los 300.000, es decir, se redujo casi un 60% de la votación, lo cual implicaría que para las curules de Bogotá podrían fácilmente pasar de 7 curules a 3 curules, lo cual significa que Bogotá se confirma es una plaza donde el pacto histórico y la izquierda no le viene yendo bien. Perdió en la alcaldía de Bogotá, perdió en las elecciones de los consejos locales de juventud y el pacto histórico se sigue consolidando como fuerza importante en la periferia de Colombia, que fue la que le dio la elección a Gustavo Petro, pero a diferencia del 2022 pierde de manera rotunda o se disminuye su participación de manera importante en la ciudad de Bogotá. Periferia en Colombia es, Gabo, Costa Caribe, La costa Pacífico. Caribe, Pacífico, el suroccidente y el sur del país, es decir, Es las ahí. zonas costeras, las zonas, digamos, donde el centro del país, lo que es Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, tradicionalmente ha sido más territorio de la derecha. Ahí fue donde ganó Rodolfo Hernández, pero dentro de ese centro, digamos, la izquierda tenía una amplia representación en Bogotá, que igual pone un porcentaje importante, no me quiero equivocar, pero creo que pone el 13% de la votación nacional, que es significativa, y es ahí donde la izquierda viene perdiendo puntos, y así como estas elecciones tienen que ser un campanazo de alerta para la derecha, de darse cuenta que la izquierda no está desahuciada, también deberían ser un campanazo de la izquierda para saber dónde han venido perdiendo tracción, y Bogotá, que es un centro electoral fundamental, es un ejemplo perfecto de que ahí se necesita hacer más trabajo porque han venido perdiendo fuerza. Son varias preguntas las que se hace la gente, don Gabriel y Eduardo. La primera es, pero si el presidente Petro ganó con 11 millones de votos y hasta ahora van 2.700.000 votos. A ver, el hecho es cierto, pero hay que ponerlo sobre la mesa, sobre la balanza. Entonces, pero es que son métricas distintas. Exactamente. Y aquí falta una gran consulta, ¿no? La del Frente Amplio. Además es que, aquí falta el centro. Pero es que además, Juanca, una cosa. Petro ganó con 11 millones de votos en segunda vuelta. Sí. Cualquiera que gane en el 26 en segunda vuelta va a tener la misma cantidad de votos. Es matemático. El censo electoral está por los 39 millones de votos. La participación para las presidenciales es 55, 56%, es decir, unos 22 millones de votos. El que gane necesariamente va a tener que tener el 50 más 1. Es decir, el próximo presidente de Colombia, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea un extraterrestre, va a tener 11 millones de votos. Entonces esa no es la métrica. ¿Uno cómo compara esas cifras? Uno compara manzanas con manzanas y peras con peras. Lo que vimos hoy fueron unas primarias, fueron unas elecciones atípicas en fecha fría,
internas de un partido. ¿Cuáles experiencias hay de eso? Las del 2017 del Partido Liberal, las del Polo Democrático Alternativo en 2005 y otras que se hicieron. Ha habido 3 o 4 consultas internas donde el censo electoral que participó ha venido creciendo, pero siempre estuvo por debajo del 4%. Ayer salió el 7%, es decir, casi el doble de lo que ha salido en la consulta que más participación ha tenido. Y lo segundo es, pues la consulta de marzo del Frente Amplio sí será objeto de comparación con la consulta de los precandidatos presidenciales de hace 4 años, pero uno no puede comparar los votos a la presidencia o de la consulta interpartidista con los votos de una consulta interna en fecha fría. Eso sería injusto, o sea, hay que decir la Exactamente. verdad, eso Edu. no tiene sentido. Sí. No, aquí básicamente para agregar, digamos, Gabriela ha hecho una muy buena exposición sobre las razones por las cuales no vemos una votación similar, y es que básicamente, Juanca, pues usted ya lo ha visto, ¿no? Cuando hay elecciones al Congreso, elecciones presidenciales y demás, pues usted se programa, ¿no? Es el plan del día en todo el país. Claro. Ayer, digamos, era distinto, era una consulta que le interesaba particularmente a un sector de Colombia. De hecho, esa es la razón por la cual esos cálculos iniciales que hacían los propios petristas no eran ni de cerca tan optimistas como fue el resultado de casi 3 millones de votos. Por eso, digamos, se está hablando de una votación que efectivamente es bastante extraordinaria y que nos habla de que efectivamente el petrismo es una fuerza política bastante importante. Ahora, quisiera ver, Juanca, añadiendo un poco a los datos que venía entregando Gabriel, llamar la atención también sobre lo que pasó en la costa pacífica colombiana y territorios de lo que son llamados zona roja, ¿no? Zonas de conflicto armado bastante intenso, donde la votación del pacto histórico tuvo una votación bastante importante, una participación importante, y usted le puede dar 2 lecturas. Una, pues que la gente esté de acuerdo con la política de paz total y están queriendo que las cosas se calmen en sus territorios, o la otra, que eventualmente grupos armados al margen de la ley eventualmente estén generando algún tipo de constreñimiento sobre los electores en esas zonas, obligándolos a salir a votar. Esa también es otra posibilidad, digamos, que queda allí sobre la mesa. Lamentablemente en algunas zonas de Colombia, como es el caso de la costa caribe colombiana, lo veníamos mencionando, pues lejos de ser el gran cambio que promete el pacto histórico, aquí digamos apela nuevamente a todo el tema de las maquinarias, aquello que siempre se criticó, pero que efectivamente fueron muy efectivas en la jornada de ayer. Sí. Y, Juanca, déjeme sumarle un dato, porque lo que dice Eduardo es muy cierto. Es decir, y que puede ser también una antesala de lo que van a ser las elecciones ya abiertas en el 2026. Es decir, hacer política en ciertos territorios va a ser muy complicado para la oposición. Ayer salió el oficialismo. Ayer salió, digamos, las fuerzas que apoyan al gobierno y las listas del pacto. Pero ¿qué va a pasar en esos territorios que están copados por actores ilegales, que están azotados por la violencia en el 2026? ¿Cómo se va a comportar el panorama electoral? ¿Qué tan fácil va a ser hacer oposición? Y yo creo que ahí Eduardo señala algo que es muy importante y a lo cual deberían pararle mucha atención no solo los organismos electorales, sino de seguridad. Y lo segundo que yo creo que también puede resultar significativo y que resultó también atípico frente a cualquier otra elección es el número de votos nulos o no inscritos, que llegó casi al 13%, al 12% de la elección total. Eso es una cifra inmensa, o sea, tener 300.000 votos entre nulos y no marcados es significativo y habría que preguntarse qué pasó ahí. Es un voto de protesta, es personas que no sabían cómo votar, personas a las que obligaron a votar, en fin, aquí hay muchas teorías que se tejen alrededor de por qué hubo un porcentaje tan alto de personas que aún yendo a las urnas no marcaron su voto o lo marcaron mal o hicieron garabatos en el tarjetón. Eso también habría que analizarlo con un poquito más de calma, pero sin lugar a dudas también fue un hecho significativo de lo que pasó ayer. Sí, que ese es un punto importante. 9:26 minutos de la mañana, entonces ahí está el análisis político de cara, por supuesto, a la consulta del otro año, también hay que decirlo. Mira, Juanca, Sí. me dejas hacer un comentario final de cara ya a lo que se viene políticamente. Iván Cepeda, digamos, sale muy fortalecido
hay que ser absolutamente conscientes de que él no es un candidato tan fuerte como lo fue en su momento Gustavo Petro, que tiene unos dones, digamos, de comunicación mucho más amplios que los recursos que pueda tener una persona como Iván Cepeda, una votación, digamos, amplia, a pesar, por ejemplo, de la última derrota que sufrió Iván Cepeda en el caso de Álvaro Uribe, que fue al final lo que termina catapultándolo a él como posible candidato a la presidencia. Pero en todo caso, sí, pues lo que nos muestra aquí esto es un petrismo que está muy organizado y un candidato que va a tener, digamos, unas posibilidades altísimas, si es que se puede participar en esas elecciones interpartidistas de marzo, de ser efectivamente el candidato de la centroizquierda, pues porque uno no ve a otro contendor que pueda tener este caudal electoral que tuvo en esta oportunidad Iván Cepeda. No sabemos si los electores que salieron ayer votarían eventualmente por un Roy Barreras o como metamos a la lista, por ejemplo, a un Daniel Quintero, pero sí, digamos, sale muy fortalecido pues no solamente el pacto histórico, sino el propio Iván Cepeda con esta votación. Sí, a mí me genera curiosidad el caudal electoral de Daniel Quintero, realmente. ¿Cuál sería? Si es muy superior, por ejemplo, a lo que se mostró ayer en la consulta, ¿no? Ese me parece un factor... Pero fíjese, Juanca, Sí, que una de claro. las teorías que había es que Daniel Quintero no solo se había bajado de la consulta por la pelotera jurídica de que si era partidista, interpartidista, sino porque los sondeos internos de su campaña lo daban como perdedor, digamos, es decir, no le ganaba a Iván Cepeda. Quiere decir que Daniel Quintero no tiene arrastre en las bases de izquierda en ese petrismo duro que en gran medida se pronunció ayer, sino que contaba con una especie de esperanza sobre maquinarias y acuerdos con políticos tradicionales que en ningún caso, Juanca y Eduardo me corregirá también, yo no creo que le hubieran dado para superar el 1,5 millones de votos. O sea, así hubieran movido toda la maquinaria, mover 1,5 millones de votos de maquinaria es muy complicado. Y digamos, Pero la inquietud Gaby, que surge es hasta qué punto el hecho de haber renunciado y de haber comunicado que renunciaba y de haberse apartado de la consulta, pues no permite hacer una lectura objetiva del caudal electoral de Daniel Quintero, que puede ser, ¿no? claro, y que incluso si se hubiera mantenido, puede que el resultado de ayer hubiera podido sobrepasar los 3 billones, ¿no? Es Claro. decir, Daniel Quintero no Además vale que no los es un 150 secreto, es mil el que votos, más puede mueve valer más. maquinarias. Lo dicen sus propios Y compañeros. Es que no lo digo yo, lo dicen Exacto. sus compañeros del porque Daniel pacto. Quintero Quien mueve es muy maquinarias es fuerte Daniel Quintero, claro. y Y, Daniel y- Quintero es muy fuerte en redes sociales y ya estamos exacto. viendo cómo eso está teniendo también una Que influencia hay, altísima en los votantes. que hay otro punto que me parece muy importante, es el trino del presidente Petro, llamando ya no Frente Amplio, dice que quiere que se llame Frente Humano, convoca a la nueva U, ¿no? Que ese es un punto importante, y empieza a convocar a distintos sectores, también el sector del liberalismo. Ahí es cuando vamos a saber entonces cuál es el verdadero caudal, qué tiene el pacto histórico, qué tiene la izquierda en Colombia para ir a competir a las elecciones del 26, que me parece importante. Pero yo concluyo una Gabo. cosa, Juanca, si usted me deja. Vea, aquí hay como un fetichismo frente a las presidenciales, y está bien. Y la batalla para las presidenciales está abierta. Pero lo que sí se puede anticipar de ayer es que esa pelea por el Congreso, la izquierda dio un golpe de autoridad. Es decir, la izquierda mandó un mensaje: aquí estamos, vamos a tener una fuerza parlamentaria representativa y vamos a seguir siendo una de las fuerzas políticas más importantes del país. Así pierdan la presidencia, Sí. si mantienen ese caudal, van a ser absolutamente determinantes para el próximo gobierno desde el Congreso. ¿Qué es el Y caudal eso más está súper seguro, Gabo? claro. El caudal Claro, claro. electoral que vimos ayer es el que más tiene, voy a decirlo en el buen sentido de la palabra, con candado la izquierda en Colombia. Es el Y usted le caudal de tiene que sumar siempre, ahí el que a los siempre va a estar verdes, ahí. Sí, a sí, sí. los verdes de izquierda, a los progresistas que ayer no se midieron, si la Colombia Humana decide tener sus listas. Es decir, ayer vimos al pacto, que son 3 partidos, pero hay otros partidos de la izquierda que podrían llevar a que este movimiento de izquierda, la unión de estos partidos, pudiera ser una fuerza muy significativa en el Congreso. Eso no es un hecho menor. Claro. Gabo, Edu, un abrazo para los dos, gracias.
Chao,